Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Pues vamos a continuar con el estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro. Anteriormente ya nuestro hermano Marquito Ábalos ha desarrollado todo el capítulo 1 y en esta ocasión vamos a adentrarnos al capítulo 2 de esta epístola del apóstol Pedro, donde básicamente tenemos la suma de todas aquellas cosas, hermanos, que como creyentes Dios quiere que podamos conocer y obtener para que precisamente podamos estar firmes y podamos estar seguros. Cuando nosotros crecemos en gracia y cuando crecemos en el conocimiento de Cristo, pues vamos a estar de esa manera bien firmes, con nuestros pies bien parados en esos principios que encontramos en las Escrituras, y de esa manera tener la seguridad y no ser engañados, no ser engañados. De hecho, en esta carta el énfasis, hermanos, se coloca en el crecimiento y en el conocimiento. Y eso, como lo dije hace un momento, eso nos da la seguridad para no ser engañados, hermanos. Anteriormente, si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, al final, habla de la autoridad de las escrituras que es corroborada por la profecía que ya se ha cumplido. Ponga mucha atención en esto, ¿verdad? Ahora, en esta carta, en este capítulo, en esta porción que vamos a leer, vamos a ver la apostasía que es traída y es introducida por los falsos maestros. Aquí vamos a ver cómo Pedro presenta tres ejemplos tomados del pasado, cuando se presentaron precisamente falsas enseñanzas que provocó que la gente pues se apartara de Dios. Y estos tres ejemplos son dados también como advertencias de que Dios sí juzga a los falsos maestros. Entonces, lo que dice al final del capítulo 1, ¿verdad? Va a cubrir todo lo que vamos a ver en este capítulo. De hecho, es un capítulo muy destacado. Y la Biblia nos dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Que eso, hermanos, es más seguro que confiar en alguien, en cualquier persona que dice dar profecías o aún en nosotros mismos. Se dice que en las ruinas del Partenón, en el Acrópolis de Atena, en Grecia, pueden observar que ahí no hay dos líneas paralelas, es decir, ahí no existe una línea recta. Y si tú vas de un lado a otro, en medio vas a encontrar una elevación y luego vas a bajar hacia el otro lado, porque los griegos habían aprendido que el ojo humano nunca ve nada derecho como si fuera realmente derecho. Tal vez por eso es que Dios nos dice a través de la vida de Pablo, ¿no? Que andemos por fe y no por vista. Porque, hermanos, nosotros mismos no podemos confiar en nuestros propios ojos ni en nuestros propios oídos, pero sí podemos descansar en la palabra de Dios, sí podemos descansar en las verdades que se encuentran en ella. Por el hecho, hermanos, contundente de que muchas de esas verdades que se encuentran en la Biblia son profecías que ya se han cumplido. Miren, más de una tercera parte de las escrituras es algo profético cuando fue escrito por primera vez. Así que esto no puede ser tratado, hermanos, como una especulación, no puede ser tratado como una superstición, porque mucho de eso ya ha sido cumplido literalmente. Así que la profecía cumplida, hermanos, es para nosotros como creyentes una de las más grandes verdades en cuanto a la exactitud de las escrituras. El apóstol Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura, ¿verdad? En este primer capítulo, al final. Eh, un cuarto de la profecía, hermanos, dada, ya está cumplida. O sea, un cuarto de la tercera parte de la Biblia es profecía que ya se ha cumplido. Y con eso podemos ver que el hombre no puede acertar de esa manera. Hay 330 profecías en el Antiguo Testamento en cuanto a la primera venida de Cristo y todas ellas fueron cumplidas literalmente. Y vemos que el hombre no puede acertar de esa manera, porque si yo les digo que mañana, por ejemplo, va a llover, pues yo tengo una probabilidad de un 50% de tener razón, porque puede que llueva, como también puede que no llueva. Pero según la ley de la probabilidad compuesta, ¿verdad? Yo puedo tener el 50% de la razón. Puedo tener una posibilidad de que llueva, ¿verdad? Un 50%. Pero si yo les dijera que va a empezar a llover a las 11 de la mañana, pues ahí ya se agrega otro elemento incierto. Y ahora solamente tengo un 25% de probabilidad. O sea,
Solo una cuarta parte de esa probabilidad que yo les estoy diciendo. Y ahora, si yo les dijera que va a dejar de llover a las 2 de la tarde, ¿verdad? Pues ahí se introduce otro elemento incierto y eso ya dividió mi probabilidad que yo tenía antes y lo dividió a la mitad. Y si tú ahora agregas a eso, ¿verdad? 330, pues vas a ver cuál es el resultado. Y en realidad, hermano, nunca vamos a tener la probabilidad de estar correcto en eso, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual algunos de los profetas del presente de hoy en día pueden conseguir engañar a alguien, porque de vez en cuando ellos aciertan una, pero esos profetas aún hoy hierran, ¿verdad? Más de lo que aciertan. Y en Israel, recuerden, un profeta falso era muerto a pedradas, ¿verdad? Si lo que él había profetizado no se cumplía. Y eso ponía fin ahí a su carrera como profeta, así de sencillo. Ahora nosotros aquí, hermanos, tenemos un libro y aquí tenemos la profecía cumplida, ¿verdad? Así que nosotros no podemos negar esa clase de argumentos que Dios nos da en relación a nuestra fe y en relación a lo que Él está esperando de nosotros. Entonces, basándose en eso, que habló en el capítulo 1 al final el apóstol Pedro, dice entonces en la primera parte del versículo 1 del capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahora, hermanos, no solamente habían profetas verdaderos que profetizaban, ¿verdad? Sino que sabemos que habían profetas falsos entre el pueblo de Israel. En la época de Acab, si ustedes recuerdan, en el libro de los reyes, en la época de Acab y de Ezequías, se levantaron contra los sirios y ellos llamaron a un grupo de profetas falsos de Baal y ellos vinieron y hablaron a Acab y a Ezequías y les urgieron, ¿verdad?, que fueran a la batalla. Ahora Ezequías se dio cuenta inmediatamente que ellos no estaban recibiendo la palabra de parte de Dios, por lo cual él preguntó, ¿no tienes aquí a un profeta verdadero de Dios? Y Acab le respondió, bueno, sí, lo tengo en la prisión porque nunca dice nada bueno en cuanto a mí. Miren, hermanos, hay muchas personas, ¿verdad?, a las que no les gusta escuchar lo que el predicador, lo que el pastor, lo que quien está enseñando le dice, a no ser que esté diciendo algo bueno en cuanto a ellos todo el tiempo. Bueno, pues así era Acab. Y este profeta Miqueas sencillamente le decía a él, pues la verdad. Entonces lo trajeron ante el rey y él les dijo, este profeta Miqueas, él les dijo, si tú vas a la batalla, vas a encontrar la muerte. Y entonces Acab, ahí dice la Biblia que se volvió a Ezequías y le dijo, ya ves cómo nunca dice nada bueno en cuanto a mí. Ahora es una lástima, ¿verdad?, que Acab no escuchara lo que el profeta Miqueas le dijo, porque ahí fue donde él encontró su muerte, tal como Miqueas dijo que iba a ocurrir. En esta ocasión, hermanos, había allí cientos de profetas falsos. Pedro dice en este primer versículo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, entre la nación de Israel. Y dice, como habrá entre ustedes falsos maestros. Y esta palabra es clara aquí, hermanos, que estamos leyendo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, falsos maestros. De estos falsos maestros, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado como iglesia. Sobre todo porque una característica de estos falsos maestros es que son grandes promotores de sí mismos, ¿verdad? Porque se promueven ellos mismos. Yo soy el pastor, yo soy fulano de tal, yo soy el líder de tal o cual ministerio, etcétera. Entonces, en ese aspecto nosotros debemos de tener cuidado de estos falsos maestros. Dios había dicho a su pueblo que no se debía prestar atención a un falso profeta desde el momento en que no hay un cumplimiento de su profecía. Entonces, de igual manera, nosotros no debemos prestar ninguna atención, hermanos, a los falsos maestros, porque son un peligro en el presente. Y de verdad, hermanos, crean que es muy serio cuando hablamos de que son un peligro, porque esa clase de personas no están interesadas en presentarte la palabra de Dios, o no están interesadas en ayudarte, sino
Su interés es ver solamente qué pueden obtener de ti y estarán buscando cómo obtener un beneficio personal a cuenta tuya. Entonces, ¿quién es un falso maestro? Yo les voy a dar una definición, ¿verdad? Un falso maestro es aquel, y pongan atención en esta definición, ¿verdad? Un falso maestro es aquel que conoce la verdad, pero que de una forma deliberada enseña una mentira con algún propósito. Quizá tenga una razón egoísta, o quizá quiera agradar a la gente, o lo hace por dinero, no lo sabemos, ¿verdad? Así hay muchos hoy. Hay muchos predicadores que predican y que dicen lo que la gente quiere oír. Y esos son falsos maestros. Algunos de ellos conocen lo que es la verdad, hermanos, y no la enseñan. Ese es un maestro falso que sabe lo que está diciendo y lo hace de una forma deliberada. También hay muchos predicadores que lo hacen por ignorancia, ¿no? Que enseñan algunas cosas que nosotros no creemos y sabemos que están completamente equivocados en esas cosas y son ignorantes, lo hacen por ignorancia, pero cuando son honestos, aunque sea por ignorancia, hermanos, Dios en su misericordia puede iluminar sus vidas para venir a la verdad del Evangelio y corregir lo que está mal. Así que aquellos que hacen esto por ignorancia, pues no los podemos catalogar como falsos maestros porque ellos creen que están enseñando la verdad y eso no los coloca a ellos en esa posición, porque como dije, un falso maestro sabe lo que hace y lo hace de forma deliberada. Y hemos visto como muchos predicadores que están enseñando algo mal y son honestos en sus corazones por la misericordia del Señor, Él los trae y pueden corregir muchas de esas cosas en sus vidas. Ese no es el caso de los falsos maestros. Esos hombres saben lo que hacen y lo hacen de una manera deliberada. Entonces, en este versículo, el apóstol Pedro indica que estos falsos maestros van a aparecer precisamente en el futuro. Él estaba advirtiendo a la iglesia, ¿se dan cuenta? El libro de Judas también menciona lo que estamos hablando aquí. De hecho, esta carta de Pedro, ¿verdad? Y Judas son muy similares y algunos piensan que uno fue copiado del otro, ¿verdad? Porque Judas está hablando también cosas muy fuertes y muy directas acerca de los falsos maestros. Dice, porque algunos hombres, dice Judas en el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y luego el versículo 12 dice, estos son manchas en sus ágapes que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El versículo 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, entre ellas estrellas errantes, para las cuales está reservada eterna la oscuridad de las tinieblas. Y el versículo 16 termina Judas diciendo, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, ¿verdad? Y vemos qué impresionante, ¿verdad? Lo que dice Judas con relación a los falsos maestros. Pero vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Vemos lo que nuestro pastor nos ha enseñado en diversas ocasiones, ¿verdad? Que cuando Dios quiere enfatizar algo importante, Él lo dice 2 veces. Por eso leemos cuando Jesús dice, de cierto les digo. El haber dicho de cierto una vez hubiera sido suficiente, pero cuando lo dice 2 veces, entonces, hermano, conviene que prestes atención y escuches lo que Dios tiene que decir, ¿verdad? Ya nuestro pastor nos lo ha enseñado. Cuando Dios repite algo, hermanos, debemos de estar muy atentos por lo que Dios quiere decirnos. Aquí vemos algo que Dios considera importante que podamos escuchar. Judas dice que ya hay falsos maestros que que ellos entraron a la iglesia en un momento temprano en la vida de la iglesia y que han permanecido ahí desde entonces. Qué impresionante, ¿verdad?
Pedro en la segunda parte de este versículo 1 dice, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora, lo que los identifica, ¿verdad? Ahí continúa Pedro diciendo que lo que los identifica, hermanos, es que ellos van a negarán al Señor, dice que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, destrucción repentina. Y aquí en este versículo encontramos una buena definición, hermanos, de lo que son los falsos maestros. Porque ellos aparecen en la iglesia, hermanos, y ponga atención en esto, aparecen como miembros de la iglesia, afirman ser creyentes y trabajan en la iglesia bajo una apariencia de hipocresía. Dicen y enseñan una cosa, pero en realidad creen otra. Esa es una característica de los falsos maestros, que ellos dicen y enseñan una cosa, pero en realidad creen otra. Estas personas entran a la iglesia y son hipócritas, hermanos. Dicen una cosa, pero en realidad, como lo dije ahorita, creen y enseñan, creen otras cosas. Esta gente tiene algo de lo que se considera doctrina verdadera y ese es el peligro, hermanos. Por eso debemos de tener ese cuidado, porque ellos tienen algo de lo que se considera doctrina verdadera. De hecho, hay muchos cultos, ¿verdad? Equivocados, de iglesias que están en doctrinas equivocadas, que tienen algo de verdadera doctrina, y eso es lo que los hace muy peligrosos. Y lo hace mucho más peligroso de que si estuvieran completamente en el error. Porque esos falsos maestros, hermanos, por lo general, creen algunas cosas que son ciertas y verdaderas. Y Pablo los identificó como lobos con piel de ovejas, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, del versículo 28 al 30, cuando él estaba hablando a los ancianos de Éfeso, él les dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, les dice Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es lo que iba a ocurrir, hermanos. Y el Señor Jesús los presentó también claramente cuando habló de la condición que tomaría el reino después de su rechazo, después de su crucifixión y después de su resurrección, ¿verdad? El Señor Jesús estaba hablando y explicando que Él no establecería su reino en ese entonces, sino que su reino, ¿verdad? Él enseñó que su reino era semejante como un sembrador que va a sembrar, que era semejante como un árbol de mostaza, también que sería como la levadura. Entonces, hermanos, la levadura ha entrado al pan en el presente. El pan es la palabra de Dios. Y hay muchos falsos maestros que están enseñando de esta manera. Los falsos maestros hacen esto con un propósito. Por supuesto, miren, el versículo 2 de esta carta, ¿verdad? Dice algo muy fuerte. Dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque esta clase de gente perversiosa tiene falsos seguidores, quienes van a seguir también a los falsos maestros, ¿verdad? Nosotros, hermanos, realmente en la iglesia no creemos que los elegidos de Dios pueden ser engañados. Aquellos verdaderos creyentes que tienen ese deseo de escudriñar las escrituras, nosotros creemos que aquellos que son verdaderamente creyentes, que son elegidos de Dios, no pueden ser engañados permanentemente. ¿Y saben por qué? Porque creemos que Dios permite la existencia precisamente de esos cultos y de esas sectas falsas para separar a aquellos que son falsos, porque esa gente falsa va a seguir a esa clase de falsos maestros, esa clase de cosas. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo que ocurriría también en 1 Corintios capítulo 11, 19, cuando él dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, dice, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. O sea, el verdadero Hijo de Dios, hermanos, no va a seguir en esa dirección equivocada.
Y el Señor Jesucristo también dijo, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando nosotros vemos a la gente, hermanos, siguiendo a los falsos maestros, pues están siendo engañados prácticamente por su ignorancia, ¿verdad? O están siguiendo el engaño, están siendo engañados deliberadamente, porque eso es lo que ellos creen. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quieren oír todo el tiempo. Y como resultado tenemos pues este tipo de personas, ¿verdad? Que viven en el engaño constantemente. Ahora, el versículo 3 de esta segunda carta de Pedro dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, aquí en este versículo dice que ellos van a usar palabras fingidas. Y esta palabra fingidas, hermanos, yo la quiero aclarar, ¿verdad? Porque en griego esta palabra fingida es la palabra plastos, que quiere decir moldeado o formado. Y se refiere literalmente hablando de barro, hablando de cera o hablando de piedra, ¿verdad? Plastos es esta palabra. Plastos es una palabra, hermanos, que tiene un sonido a una palabra que usamos mucho en la actualidad, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos una nueva palabra que ni siquiera estaba considerada en los tiempos del apóstol Pedro. Sin embargo, ahí estaba. Es la palabra plástico. Esa es la palabra que usamos ahora. La usamos mucho porque plástico es algo que podemos comprar en muchas partes, ¿verdad? Compramos una jarra de plástico, un vaso de plástico, platos de plástico, juguetes de plástico. Podemos tener cualquier cosa de plástico hoy porque prácticamente puede ser moldeado en cualquier forma el plástico. Entonces, tenemos que agregar esto, hermanos. Hay predicadores plásticos también. Ellos pueden ser moldeados y pueden ser formados por la gente a la cual sirven. Ellos dicen lo que la iglesia quiere oír. Dan palabras moldeadas para que le caigan bien, ¿verdad? Esas palabras a las personas que las escuchan. Desafortunadamente hay muchos predicadores de ese tipo hoy en día, hermanos. Te dan un mensaje posiblemente bien fundamental, ¿no? En una iglesia fundamental, pero cuando hablan a un grupo liberal, son tan liberales como todos los demás. Son predicadores plásticos. Los puedes tú verter en cualquier molde y ellos van a salir con cualquier cosa, te van a hablar de cualquier cosa equivocada, porque como el plástico se amolda al recipiente, así ellos se amoldan al oyente, a quien les está escuchando. Entonces esa es la palabra que se utiliza, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen, hermanos? ¿Por qué hacen esto los falsos maestros? El apóstol Pedro dice el por qué abiertamente. Él dice por avaricia, dice el apóstol Pedro. Ellos hacen eso porque son avaros. La avaricia es una forma de idolatría, hermanos. Y en el presente, estas palabras plásticas, ¿verdad? O palabras fingidas que dice Pedro, ¿verdad? Es algo interesante, ¿no? Que podemos comprender. Miren, cuando apareció por primera vez la neoortodoxia, engañó a mucha gente. Y déjenme explicarle esto, y con esto voy a terminar ahorita esta sesión. Ortodoxia, que viene del griego ortos, que quiere decir correcto, ¿verdad? Y opinión también del griego nomi, o, o sea, es la idea o la opinión correcta y verdadera. Entonces, cuando alguien oye ortodoxia, ¿verdad? En el terreno de la doctrina, todo el mundo tiene la sensación que es lo correcto, que es lo bueno, que es lo aceptable, que es lo verdadero. Pero el término neo quiere decir nuevo, ¿verdad? Y sería como una nueva ortodoxia, o sea, una nueva manera de mirar lo que es correcto, lo que es verdadero, de mirar la ortodoxia. Lo cierto, hermanos, es que para la gente sencilla, cuando escuchan la palabra completa, les da una sensación de que es algo bueno, que es algo correcto, ¿verdad? Ya que viene pues con el salvoconducto de la palabra ortodoxia. Pero sin embargo, hermanos, eso solo es la estrategia para introducirse y minar el pensamiento cristiano. Pero el peligro principal de la neoortodoxia es que no es una doctrina, sino son ideas. O sea, no es un pensamiento.
Viene a ser un movimiento. No tiene ninguna estructura, no tiene fundamentos, no tiene ninguna organización, solamente son las ideas de un hombre que se llamó Karl Barth, que fue un influyente teólogo protestante reformado, considerado, hermanos, en su tiempo uno de los pensadores cristianos del siglo XX. Y a partir de su experiencia de ese hombre como pastor, él rechazó, escucha bien, rechazó su formación en la teología típica, predominante, ¿verdad? En la teología del cristianismo del siglo XIX. Y en su lugar, hermanos, Barth, este hombre, tomó un nuevo rumbo teológico, y escucha, llamado inicialmente teología dialéctica. Y debido a su énfasis, ¿verdad?, que él hacía sobre la naturaleza de la verdad divina, este hombre Barth es considerado precisamente como el padre de la neortodoxia. Y él plasmó en sus obras estas ideas y las lanzó hacia el mundo. Por eso es que no existen iglesias neortodoxas, ¿verdad? Pero sí hay pastores neortodoxos, hay teólogos neortodoxos, hay creyentes con ideas neortodoxas. Esa ha sido la mejor estrategia de Satanás, ¿verdad? La cual ha sido no predicar la mentira en el mundo, sino contaminar la verdad. Y una vez que la verdad es contaminada con la mentira, entonces esa verdad pasa al pensamiento de los creyentes, escondiéndose detrás de las verdades de la fe. Y la mentira es tragada como verdad, y una vez que ha entrado, ¿verdad?, comienza a fermentar la fe de los santos, ¿verdad? Por ejemplo, la estrategia principal de esa ideología es introducir negaciones dentro de afirmaciones. Y eso es muy peligroso y muy triste, porque la idea principal del cristianismo es que nosotros tenemos el concepto de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su palabra es la única revelación de Dios para nosotros. Bueno, la neoortodoxia no reconoce la Biblia como la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo hace la ortodoxia cristiana. Para ellos, la Biblia es un libro humano más y solo se hace palabra de Dios cuando habla sobre Cristo y cuando es creída, por lo tanto, ¿verdad? Y entonces la neortodoxia rechaza el concepto ortodoxo, hermanos, de la infalibilidad de la Biblia. Para el neortodoxo, hermanos, la Biblia puede tener y tiene errores humanos, como cualquier otro libro escrito por los hombres. Entonces, en resumen, la neortodoxia no cree que la Biblia es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es una situación que, como dije, introduce negaciones dentro de afirmaciones, y ese es el peligro. Entonces, aquí el, el apóstol Pedro, ¿verdad? Está explicándonos precisamente de ese peligro de los falsos maestros. Y termino con esto. Entonces, cuando apareció precisamente la neortodoxia, pues engañó a mucha gente, ¿verdad? Porque lo que ocurrió es que muchos de estos predicadores, que son falsos maestros, utilizan precisamente el mismo vocabulario que nosotros. De hecho, pueden decir las mismas cosas que nosotros decimos, pueden utilizar el mismo lenguaje que nosotros utilizamos, pero no quieren decir lo que nosotros queremos decir. Pueden predicar una cosa y no creer eso. Lo importante en esto, hermanos, en realidad no es lo que esta gente dice, sino lo que quieren decir con lo que están ellos expresando. De modo que están haciendo esto por un propósito. A veces están codiciando alguna posición, ¿verdad? A veces quieren tener renombre, a veces quieren tener popularidad. Y hay muchos que solamente están buscando eso. Codician también el dinero. Hay muchos que tienen avaricia en ese sentido en particular, ¿verdad? Y en cierta ocasión, eh, en una revista cristiana, ¿no? Apareció un artículo y allí contaban de la reunión de un conocido evangelista. Ese artículo mencionaba la reunión como una
exclusiva precisamente para la entrevista. Y cuando el pastor hizo la presentación del evangelista, él dijo, bueno, este es un hombre que me gusta mucho porque él ama el dinero tanto como yo. Y luego el evangelista se levantó y se puso a predicar. Y era un predicador pues realmente muy dinámico, con mucha fuerza. Y él hizo una buena presentación, una buena actuación. Y durante 45 minutos, hermanos, lo triste fue que no leyó la Biblia, solamente citó parcialmente uno o dos versículos, ¿verdad? Y usó el pronombre personal yo 175 veces y se refirió a Jesús solamente 11 veces. Y la gente se reía cada 2 minutos durante su participación, ¿verdad? En el mensaje que él estaba dando. Y él se destacó, de hecho, por ser una persona muy chistosa. Luego se dio una invitación y como 200 jóvenes respondieron a ese llamado del evangelista y pasaron al frente. ¿Y para qué, hermanos? Si nunca escucharon el evangelio. Y eso es lo que está mal en el día de hoy. Porque el miembro promedio de una iglesia, hermanos, no saben lo que es el evangelio cuando lo escuchan o cuando dejan de escucharlo, lo cual pues es muy importante. Esta es la tragedia de estos días en que vivimos, porque hay muchos falsos maestros. Pudiéramos mencionar muchos ejemplos. Y no hablamos de algo teórico, hermanos, sino que hablamos del hecho de que hay muchos falsos maestros hoy, por lo cual nosotros debemos de tener cuidado y analizar a todos los que estamos compartiendo y nosotros mismos analizarnos y si estamos enseñando verdaderamente la palabra de Dios. Ustedes deben de revisar la palabra de Dios y comprobar si la conocemos o no, como dice Pablo, ¿verdad? De los cristianos en Berea. Dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud y la escudriñaban cada día para ver si estas cosas que Pablo les enseñaba era así. Pero también cada uno de nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o no lo estamos, y si Cristo está en nosotros o si estamos reprobados. Es lo que Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 13, versículo 5, ¿verdad? Cuando dijo, examínense a ustedes mismos si están en la fe y pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Cristo está en ustedes? O a menos que estén reprobados, ¿verdad? Entonces, vamos a detenernos ahí, hermanos, para continuar la próxima semana con los siguientes versículos. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos des ese deseo por conocerla, Señor, por escudriñarla, por conocerte más a ti y conocer tus principios que tú nos has dado en ella, para que de esa manera, Señor, no seamos engañados. Ayúdanos, Señor, a que nosotros no seamos negligentes en el estudio de tu palabra, sino que podamos estudiarla con el deseo de verdaderamente conocerte, Señor. Y al conocerte, poder entonces detectar, poder discernir cuando hay personas que son falsos maestros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.